La negociación colectiva del sector público tiene más de 20 años de suspensión y muy poco se ha hecho para remediar este asunto a nivel del Congreso y de los gobiernos de turno. Hay que considerar que en 2013 el Tribunal Constitucional ya se pronunció a favor de la negociación colectiva, pero sigue siendo letra muerta por parte de los representantes del Estado que aún no aprueban su reactivación. Frente a eso, hoy se ha desarrollado un importante evento y aprovechamos para conversar con un ex ministro del sector y algunos dirigentes sindicales. En el caso del sector público en particular hay normas restrictivas que de alguna manera limitan el ejercicio de los derechos que les dan reconocidos a los trabajadores. Estas normas restrictivas más o menos de hace cuánto tiempo existen en el nivel colectivo. De más de 15 años, en particular están focalizadas, diría uno, en la ley de presupuesto, en las leyes anuales de presupuesto. El Tribunal Constitucional ya a través de acciones de inconstitucionalidad de la ley de presupuesto del año 2013 y la ley Servir eventualmente y su reglamento han establecido que esas normas restrictivas son inconstitucionales porque no pueden ser permanentes en el tiempo. No existe sensibilidad, ¿no?, y de entender que en verdad el Estado también tiene que atender, por ejemplo, las necesidades y las reclamaciones de orden salarial, económico de parte de sus trabajadores, porque habrá que decir, en el Estado hoy día seguimos teniendo trabajadores que ganan menos del sueldo mínimo, y la pregunta es, ¿y por qué esa diferencia? El sueldo mínimo se supone que es una base, un piso mínimo que debería proteger tanto al trabajador del sector público como del sector privado. Sin embargo, hoy tenemos trabajadores en algunas entidades del Estado que ganan 400, 500 soles. Ya como tienen conocimiento, hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo en el Congreso y que todavía no se ve por falta de quórum o de repente por falta de sensibilidad social. Ha habido sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, pero como ahora hemos visto, las entidades de las diferentes instituciones del sector público cuestionan eso, sobre todo en el arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se piensa desconocer, ¿no?, y que ha motivado a que algunos sindicatos como la RENIER, Registros Públicos y otros han tomado medidas de fuerza en los últimos meses. Los sindicatos habían sido, por la dictadura de Fujimori, fueron destrozados y al transcurrir de los años ya se han ido organizando y yo creo que ahora tenemos una fuertes centrales sindicales con sus sindicatos de base, como el de la CAP, que pertenece a los registros públicos y que estamos ya asumiendo una gran responsabilidad con respecto no solamente a las condiciones económicas, sino a las condiciones de trabajo que tiene que tener todo trabajador. Pareciera que los trabajadores del Estado no tuviéramos derecho a la negociación colectiva, ¿no? Nos preocupa sobremanera porque desde hace casi 20 años no existe negociación colectiva en materia económica, o sea, es decir, las condiciones económicas, que es la parte fundamental, medular de una negociación colectiva. El Congreso de la República debió haber ya legislado sobre esa materia, pero hasta ahora solamente existen trabajos en comisiones, al parecer con dictámenes, pero todavía no se ha sometido al Pleno. El Estado, sobre todo, tiene el deber y la obligación y la responsabilidad de dar muestra de que respeta la Constitución, respeta las leyes y respeta el derecho fundamental de la negociación colectiva, que no solamente está reconocido dentro de la Constitución del Estado, sino que además está reconocido en convenios internacionales que devienen en tratados y que el Estado está obligado a reconocer y a cumplir con los trabajadores del Perú. Es lamentable, como ya lo han explicado los expositores, que hasta ahora el gobierno no tome la decisión de querer aprobar la negociación colectiva en el sector público. El proyecto que se estaba viendo, que se aprobó en el Congreso de la República, lo están cambiando completamente, adoptando lo que el Ejecutivo, las propuestas del Ejecutivo, ¿no? O sea, prácticamente se está imponiendo la posición del Ejecutivo, que es abiertamente conocida por todos nosotros los trabajadores, que es una política de flexibilización y recorte de derechos laborales. Por el miedo es lo que se está impartiendo en el país. Con estos regímenes flexibles que existen en el país, los trabajadores tienen el temor de reclamar mejores condiciones económicas, pues se les despiden. El movimiento sindical a partir del 90 fue apabullado, fue
reprimido con tanta forma de medidas de la parte de ese régimen económico político, que el movimiento sindical dejó de participar en la vida política de los partidos políticos. Los partidos políticos también se destruyeron, entonces ha dejado de tener esa simbiosis del partido político y el movimiento sindical. Ese es un proceso, pero tenemos que ganarlo poco a poco, teniendo puentes, buscando consensuar con otras organizaciones sindicales que tienen una mirada diferente a la nuestra para poder avanzar en un camino justo. Lo que queremos es que nuestros dirigentes desarrollen mayores capacidades tanto de conocimiento legales como también de estrategias, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, compromiso, necesitamos acción y necesitamos trabajo en equipo. Tiene que haber un contrapoder, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Para eso está el sindicato, para que haya una voz que pueda señalar algunos errores que pueden haber en el sector público. Efectivamente, la remuneración, la inflación aumenta, ¿no? En un 2%, un 3%, 4%, pero los sueldos no, en el sector público. Y eso es preocupante y si el sindicato o los sindicatos no se pronuncian, no proponen, no se organizan, el trabajador va a estar desprotegido. Todo parece indicar que más temprano que tarde los sindicatos van a lograr consolidarse. Eso será vital para reactivar la tan ansiada negociación del sector público de nuestro país.